¿Fue una premonición? ¿Fue un fenómeno paranormal? No sé qué opinen ustedes. Cuando yo era un niño, de pronto en la casa en donde vivía, veía en la sala, en el comedor, en la cocina, a muchas personas, o sea, muchas me refiero como 50, 60 personas, pero mirando fijamente las paredes, como si estuvieran observando algo que estuviera ahí, pero pues yo no veía absolutamente nada. Era algo recurrente que me ocurría. Esto que les comento, pues pasó en donde yo vivía, en mi infancia. Transcurrieron los años. Luego, estando yo en la preparatoria, este fenómeno volvió a ocurrir. De pronto veía a gente viendo una pared como si estuvieran viendo algo, de pronto viendo la otra pared, observando cosas, a más de 50 personas en todos los cuartos de la casa en donde yo vivía. En ese entonces, ya siendo un adolescente, de pronto tratando de buscar una explicación lógica, yo pensaba que a lo mejor era una especie de premonición, de que a lo mejor me imaginaba que la casa donde yo vivía era un negocio o algo así por el estilo. Sin embargo, pues esto lo descarté por completo porque pues, yo de niño quería ser arquitecto, quería trabajar construyendo, haciendo planos de edificios, de casas, y me visualizaba de niño trabajando en un edificio haciendo este trabajo. Posteriormente, en la adolescencia, en la preparatoria, cuando entré a estudiar la carrera de periodismo, porque yo quería ser periodista de deportes, nuevamente empezó a ocurrirme esto y yo decía, bueno, ¿qué tendría que ver las visiones que de pronto yo tengo, o las premoniciones, o fenómeno paranormal, no tenía idea de cómo llamarlo, con mi labor, ¿no? Como periodista? El caso es que ya estando yo, ya saliendo de la carrera, fundé una revista de deportes, llegué a tener más o menos 10 empleados y estos 10 empleados estaban en lo que en ese entonces era mi casa, mi casa donde yo viví, pues se convirtió en oficina. Sin embargo, cuando tenía estas visiones, yo igual decía, bueno, si este negocio es una oficina donde solamente vienen esos 10 empleados, o sea, no habría forma de que viniera más público. Digo, no era un súper, no era una tienda, no era una tlapalería en donde pudiera venir de pronto mucha gente y menos estar rondando por toda la casa. Transcurrieron los años, cambié de giro, como ustedes saben, pues ya me empecé a dedicar al tema de paranormal. En los primeros 10 años jamás me pasó por mi mente tener un museo, fundar un museo, y cuando ya en el 2013 se funda el Museo Paranormal, aquí en donde estamos ahora, que aquí, dicho sea de paso, a lo mejor ya lo saben ustedes porque ya lo he platicado, pues aquí es donde yo nací, aquí es donde yo viví, de donde viví mis primeros 25 años de vida, y ya luego esto se convirtió en oficinas, ¿no? Entonces, cuando esto se convierte en museo y de pronto, pues obviamente la gente entra a la sala, se pone a ver los objetos en las paredes, etcétera, es cuando me cae el 20 que esas visiones que de pronto yo tenía, pues era de la gente que de pronto observaba lo que había en el Museo Paranormal. De hecho, estamos entrando ahora en estos momentos y como ustedes pueden ver, en las paredes es en donde tenemos en exhibición muchos de los objetos, o la mayoría de los objetos que la gente llega y de pronto se pone a ver, ¿sí? Lo que normalmente hace la gente de acercarse, ponerse a leer, ponerse a ver las cosas, eso es precisamente la visión que yo tenía de mucha gente de pronto observando las paredes. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué explicación le pudiéramos dar a todo esto? Pues definitivamente me he puesto a analizarlo y hay dos posibilidades. Si fueron fantasmas lo que yo veía en ese momento, independientemente de lo que ya les he platicado que puedo ver, si esas 50, 60 personas mirando fijamente las paredes eran fantasmas, entonces estos tienen el don de vivir una realidad adelantada, o sea, de ir al futuro, como se dice comúnmente, y eso es lo que vi, a los fantasmas en los años 80, cuando yo era un niño, un adolescente, viendo una realidad del 2013 en adelante, es decir, lo que luego sería el museo. Sin embargo, pues yo no veía lo que ellos observaban, solamente los veía a ellos. Y si esto no fueron fantasmas, si esto fue una premonición, pues vaya sorpresa que también me llevo, porque pues no solamente, o sea, solo vi la premonición a medias, es decir, veía yo físicamente a las personas, pero no veía lo que estaban observando. De hecho, esta sala donde estamos en estos momentos, lo que es la sala 2 del museo, que en ese entonces era el comedor de mi casa, aquí había una mesa en donde, pues, como cualquier familia, comíamos. Aquí de pronto me daba cuenta que habían 8 o 10 personas observando fijamente hacia este lado.
aquí, en donde se encuentran actualmente una serie de juguetes paranormales y donde casualmente mucha gente se para a observar todo lo que tenemos en exhibición. Justo eso también de pronto pude observar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les ha pasado algo relacionado con esto? O a lo mejor ya lo olvidaron, porque yo por muchos años, por muchas épocas de mi vida, de pronto pues se me olvidaba todo esto que les estoy comentando. Fue hasta que transcurrieron los años, me puse a razonar y me di cuenta que todo estaba ligado. Lo que yo veía de niño estaba ligado con lo que luego vi de adolescente, de adulto y con lo que hoy en día es este lugar, el Museo Paranormal de Yucatán.